Este contenido es válido tanto para profesionales como para panaderos caseros. Cada uno se lo tiene que adaptar a sus condiciones. Para más información, consulte a su farmacéutico. Y es que sí, amasado, estoy segurísimo que cada uno de vosotros tiene pues, vuestro método, porque lo ha visto en algún vídeo de YouTube, porque lo ha leído en un libro, porque en la receta de la Thermomix o de la panificadora que fuera le venía eso. Que vaya drama. Pero lo que vamos a hablar hoy no es del que yo prefiero o de el método, no, sino vamos a entender que cada harina necesita su sistema de amasado distinto. Pero para ello, lo que haremos es lo siguiente. En un alarde, disculpad, en un alarde de tecnología, porque sabéis que esto es como, es la tele pura, es como el hormiguero, pues mirar, vamos a amasar en directo. Y vamos a amasar, porque para muestra un botón, ¿no? Mientras hablemos de la teoría, vamos a tener amasando dos harinitas, que he bajado el volumen sin querer. Dos harinas, ¿me escucháis bien igual? Yo creo que sí, se me está escuchando. No he puesto el mute, ¿no? Un momento, porque me da miedo que ahora esté haciendo el tonto. No he puesto el mute. Dos harinas que son tremendamente distintas, ¿vale? Por un lado tenemos una espelta integral, una espelta recién, qué bonito, ¿eh? Enseñar esto a cámara es súper fotogénico. Una espelta integral recién molida, que como sabéis es un trigo súper extensible, flojito, muy, muy flojo, encima recién molido, o sea, poquito, lo más hippie que puede ser una harina. Cogemos nuestras máquinas de amasar y después tenemos aquí la harina completamente opuesta a esa, una harina refinada, blanca, de gran fuerza, ¿vale? Más o menos les pondré la misma cantidad de agua, me dejo unas gotitas en los dos casos, porque al final aquí lo que quiero es probar que mientras hablemos vamos a ver cómo reaccionan, mirad, a dos manos. ¿Esto se ha visto alguna vez en YouTube? Es historia pura de Internet. Mis nietos van a estudiar su abuelo cómo hacía el capullo. Y cómo hablaba mientras meneaba en el mismo sentido o el opuesto dos tenedores. Va, en serio. Vais a ver, vale, es muy agradable supongo el ting ting, el ruidito, así que cojo una. Vais a ver cómo se comporta esta harina de espelta, que es muy extensible, muy flojita. Cuando hablamos de extensibilidad es que no tiene mucha estructura, o sea, lo opuesto a la fuerza que conocemos todos, ¿vale? Mirad, ya la tengo, ya no queda harina libre, ¿veis? ¿Vale? Recordar esa textura, ¿eh? Fijaros, es un fango, hago así y se me rompe. Se rompe, no tiene ninguna consistencia. Es un fango. Y encima, no sé si se enfoca más o menos bien, muy... No se enfoca porque hay la luz muy a tope. Muy rota, no hay ningún tipo de estructura creada. Vamos a hacer lo mismo con esa harina de mayor fuerza. No es que solo haya más proteína, ya creo que en el último OnlyPants o el UAC2 hablamos de los tipos de harinas, ¿no? Por lo tanto, este sería que tiene más proteína, pero es que además esa proteína es más fuerte, ¿ok? O sea, es más dura. Le cuesta, no es tan fácil de estirar, sino que tendrá más cuerpo. Habitualmente son masas, ya os avanzo, spoiler, que necesitan más amasado. Pero lo que vamos a ver es cómo reacciona, no de amasado, una vez mezclado, sino en el reposo. Tenemos las dos, ¿eh? Y las dejamos aquí. Mientras esto reposa, vamos a realmente qué significa amasar. Y para ahí, amigos, sacamos nuestra pizarra mágica. Bien, en nuestra pizarra mágica, lo que hablaremos, lo que pondremos, se me ha manchado, pero tengo un trapo. ¿Qué más queréis? Esto es la hostia. Lo que veremos es ¿de qué se trata un amasado? Cuidado, un amasado no es un mezclado. Un amasado en una masa de trigo no solo buscamos hidratar, sino que además buscamos generar gluten. Si no, como os digo, si hiciéramos, por ejemplo, una masa de, pues no sé, de harina de arroz para un pan sin gluten, ahí simplemente mezclamos, no buscamos desarrollar nada. Pero al amasar trigo, estamos buscando, sobre todo, desarrollar el gluten. Ahora mismo, el gluten aquí prácticamente no se ha formado aún, ¿ok? Pero vamos a ver de aquí un ratito. No lo toco más, prohibido, ¿vale? Me picáis la mano si vuelvo a tocarlo. Por lo tanto, tenemos que generar gluten. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace de la siguiente manera. Mirad, en un amasado hay la siguiente receta. Si yo tengo proteínas formadoras de gluten, ¿vale? Formadoras de gluten, o sea, no me sirve las proteínas que no forman gluten. Concretamente son gliadina y glutenina, las dos proteínas que forman gluten en el trigo. Más agua, H2O. Queda mucho. O sea, parecéis más listos si decís H2O en lugar de agua. Más
energía más oxidación, oxígeno. Si tengo estos 4 ingredientes, tendré... me lo voy a comer. Gluten. ¿Ok? Esta es la fórmula matemática, súper matemática, del gluten. Pero bien, diréis, entonces, significa, vale, las proteínas las tenemos porque están en la harina, vale. El agua la tenemos porque le hemos echado el agua, vale. La energía solo se da con la amasadora, ¿no? Con el robot, o ahí, o una amasadora de panadero. No, primer error. Con el reposo también estamos dando energía, pero la damos de manera más lenta. ¿Por qué? Porque el agua tiene energía. Ahora mismo, si estuviéramos mirando con un microscopio esta masa, lo que veríamos es que las moléculas de proteína, como ya tienen agua, se están poco a poco moviendo. Hay esa energía, la generada por el agua. Y ahí va el primer tip. Si ponemos agua más caliente, esa energía será más fuerte, ¿vale? Pero lo dejamos ahí, lo apartamos un momentito. Y por último, oxidación. El oxígeno viene no solo por la que introducimos nosotros al mezclar, al amasar, sino también por la propia oxidación de la harina, en el caso de tener harinas muy reposadas. O también viene si ponemos, por ejemplo, hay reforzantes en la harina muchas veces, vitamina C, ácido ascórbico, pero eso ya vendrá en otro capítulo. Y la oxidación es importante, como os digo, que vendrá en otro capítulo, pero disculpar, porque se crean unos enlaces. Esas proteínas, después de hidratarse, de tener energía, se abren y se enlazan entre sí, gracias a esa oxidación. Esos enlaces, que los panaderos le llamamos puentes de disulfuro, que parece, no sé, una zona de un mapa del Señor de los Anillos, ¿sí? Aquello. Estamos llegando a puentes de disulfuro, pequeño Legolas. Entonces, esos enlaces, y ya lo hablaremos más profundamente en otro capítulo, porque es un tema bioquímico, resumen, necesitan oxidación para generarse. Bien, entonces, vista esta fórmula, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que la harina va a depender mucho, el tipo de harina, porque el tipo de harina nos va a determinar esto, el tipo de proteínas, ¿ok? Por ejemplo, una espelta es mucho más rica en gliadinas, mientras que una harina de fuerza tiene más gluteninas que no la espelta. Así que, ya lo saco, ¿vale? Bueno, me seco un poco el sudor, que no me irá mal. Así que depende del tipo de harina, vamos a tener un tipo de proteínas, primero. Segunda cosa, la energía, el amasado. Muchas veces nos dicen, hey, para amasar, o nos pensamos que amasar es ponerse a sudar, estar en la cocina, pupum, pupum, amasando, o en la panadería con la máquina a tope, totom, 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 durante 20, 30, 40 minutos, una hora, o amasando a mano sin parar, sin parar, sin parar. Y no es así. Como os digo, esa energía la podemos sustituir con la energía del agua. Eso sí, a cambio de más tiempo. Y a eso lo llamamos, primer palabrejo chulo del día, autólisis. Ya lo sabéis muchos de vosotros. La autólisis es cuando, en un amasado, cogemos la harina de la receta, cogemos el agua o casi toda, ahora hablaremos de eso, y lo mezclamos. Al mezclarlo, generamos, lo dejamos ahí, lo mezclamos y lo dejamos reposar. Esto que estamos haciendo aquí es una autólisis. Aquí están sucediendo los factores de esta receta que os estoy diciendo, ¿ok? Con esa autólisis lo que conseguimos es, en resumen, amasar sin amasar. Amasar descansando. Por eso, el momento del amasado del pan, yo lo suelo recomendar a los panaderos caseros que lo hagan mientras cocinan, mientras hacen alguna otra cosa en la cocina. Porque al fin y al cabo se trata de mezclar y dejar reposar, ¿vale? Primera cosa importante. Bueno, y disculpar, antes de eso, en un panadero profesional es exactamente igual. Que sepáis que yo en la Espigador, nosotros, las masas tienen autólisis. Lo que varía es el tiempo de esa autólisis, ¿vale? Porque ahí vamos al primer tip. Una vez yo he cogido el agua y la harina y lo he mezclado, sin sal, sin masa madre, sin levadura, sin nueces, sin nada, solo agua y harina. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo? Obviamente esto dependerá del tipo de harina. A priori, lo vamos a ver de aquí un ratito, una harina débil, una harina flojita, un trigo antiguo, una espelta, lo que vosotros queráis, va a necesitar menos tiempo de autólisis. Porque como ya de por sí es débil, como esas proteínas ya de por sí se van a juntar muy fácilmente, yo no tengo que darle tanto tiempo, ni tanto amasado. En cambio, si en lugar de una harina muy floja ya estoy utilizando una harina, yo qué sé, de todo uso, pues ya voy a subir un poquito ese tiempo. Si en la harina débil le daba 5 minutos,
5 o 10 minutos ya es suficiente, una autólisis cortita. En una harina panificable, pues le voy a dar 20, 25 minutos, media hora. Que ya estoy trabajando con harinas más fuertes o una mezcla de harinas y tal, pues puedo subir a 45 minutos. Que la harina es muy muy fuerte, pues puedo subir a una hora o incluso más. Acabé de caer una de las luces, ¿vale? De las dos queda una, no pasa nada. Bueno, esperar un segundito, porque al final, a ver si la puedo restaurar. Esto va a ser, ahora me va a caer la cámara y va a ser un dramón más grande, pero no pasa nada. ¿Lo veis, no? Al final es un directo, amigos. Pues, ¿lo habéis comprado, no? Pues ahí estamos. Eso va, lo pongo aquí apoyadito y ya está. Va, lo que os digo, que decía, una harina de gran fuerza, una harina muy fuerte, lo que va a necesitar es más tiempo de autólisis, hasta una hora. Podéis también 2 horas, hay gente que lo deja de un día a otro, podéis hacer todo eso. Pero yo en mi panadería, por ejemplo, el máximo de autólisis es una hora. Tiempo. Después, cantidad de agua. ¿Cuánta agua le pongo a esa autólisis? Eso dependerá también del tipo de harina, pero como norma, el máximo de agua que admita esa harina. Si te pasas, va a ser contraproducente, pero si te quedas corto también. ¿Y cuánto es eso, Jordi? Pues no os tendría que dar un número, porque como os digo, dependerá la harina, pero os doy un número, que puede rondar entre el 70 y el 80% de harina, o sea, de agua. Me explico. Por 1 kilo de harina, entre 700 y 800 gramos de agua. Yo, por ejemplo, aquí, en los dos casos, he puesto 100 gramos de harina y hay unos 850 gramos de agua. La he hecho bastante blandita para que me sea fácil mezclar con la cuchara. Si le ponemos demasiada agua, esas proteínas se van a diluir demasiado y nos costará mucho que se unan después. Es como si en una sopa que tenemos una sopa de letras, metemos muchísimo caldo, las letras, ¿no? Si nuestro peque quiere juntar y hacer un nombre, le va a costar la vida. Pero si hacemos la masa demasiado dura, también estamos dificultando ese movimiento, esa energía. Por lo tanto, el máximo de agua necesaria. Pero siempre me queda un poquito. O sea, en la autólisis no tiréis toda el agua. Reservaros un poquito de agua para luego, cuando empiece el amasado, poderla tirar. Y esa agua es genial para regular temperatura, que esto va a ser el último punto que hablaremos. Hemos dicho tiempo, la autólisis, mínimo 10 minutos, media hora, una hora, suele ser la gran mayoría de harinas. Después, cantidad de agua, 700, 800 gramos por litro en un inicio. Y después de esa autólisis, cuando vuelvo, aquí es cuando añado el resto de cosas. La sal que le toca a la receta, le añado pues la masa madre si la tiene, la levadura si la tiene, lo que sea. Menos grasas y elementos sólidos, que esto irá más tarde, todo esto se le añado al volver de la autólisis. ¿Y qué significa volver de la autólisis? Pues lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver qué tal están las masas. Llevamos unos, 7 minutos más o menos. Vamos a ver. Mirar, cojo el tenedor, le doy una ligera vuelta y mirar esta magia. Mirar. Y ya no se rompe. Ya tengo toda la masa junta. ¿Qué es esto? Obviamente se rompe porque no ha amasado nada. Pero ella misma, y si ahora le diera un meneíto, si ahora le doy, 4 vueltas más, mirad qué consistencia. Me ha dejado el bol limpio. Esto es una harina de espelta, que tiene casi un 90% de agua aquí dentro. Y mirad cómo está, solo por el reposo. Y además, es mucho más lisa. Y además, si la toco, a ver, no es una masa para... Es que no quería tocarla, dije, Jordi, no la toques. Pero imposible que no lo haga. Pero mirar, podría casi, es muy blandita, pero hacer la prueba de la membrana, esa prueba que nos veis hacer a los panaderos, que abrimos la masa, le hacemos un agujero y veis que este agujero aún es poco redondo, muy vasto, significa que a esta masa aún le falta amasado. Pero mirad lo que hizo solo en 7 minutos. Por cierto, a los panaderos, o sea, uno sabe, esto me lo contó mi padre desde pequeño, decía, Jordi, tú puedes saber si alguien realmente es panadero o ha tocado masas cuando le tiras una masa improvisadamente y ves cómo la toca y ves cómo se le engancha. Entonces, cuando pilláis, a medida que vais pillando más agilidad con las masas, vais a ver que no se os pega tanto. Magia. Somos Spiderman. Y ahora vayamos a ver la de fuerza. Esta harina tiene más gluten, más fuerza. Diríamos, joder, se ha amasado mucho más rápido. Yo creo que no. ¿Os acordáis esa textura inicial? Le doy 4 vueltas. Y a ver, ha ganado. Tiene mejor textura que antes. También la puedo coger. Me cuesta un poco más. La puedo coger, sí, también. Pero aún está un poquito más rota que la otra. Le hago lo mismo. Hago la prueba esta. Buah, en esta me cuesta más. En esta me cuesta un poquito más. Bastante más. Mirad. Voy a hacer la prueba de la membrana. Intento afinarla, abrir el tel. Pero mirad.
es muy vasto. ¿Veis que se me rompe bastante? Claro, si esto lo hubiéramos hecho de aquí 10 minutos, esa ya estaría ya hecha completamente y esta aún le faltaría un poquito. O sea, resumen, una harina de más fuerza necesita más tiempo de autólisis. ¿Ok? Bien, visto esto, vamos al último tip. Después de esa autólisis que os la recomiendo para todas, repasamos entre 10 minutos, 1 hora máximo. Después de esa agua inicial, al volver, le añadimos la sal, le añadimos todo eso y empezamos a amasar, ¿no? O terminamos de amasar, como lo queráis ver, amigos. Ese término de amasar se puede hacer a mano, se puede hacer con una... Bueno, habitualmente yo creo que nadie amasa con tenedor, pero bueno, se podría hacer... Voy a liarla un poco, pero lo hacemos así, se puede hacer con el método de los pliegues, ¿veis? Voy plegando la masa, o sea, pocas veces he amasado una masa tan pequeñita, ¿vale? Amasando sobre sí mismo, estoy, ¿veis? La estiro, le doy un golpe y vuelvo. O sea, la he plegado sobre sí misma y la giro. Y plego. La cojo de aquí, la giro. Para intentar ir cogiendo masas distintas. ¿Veis que cada vez se me pega menos? Y cada vez tengo una textura más redondita. Pues ahí estoy amasando. Por eso también un consejo vital para panaderos profesionales y panaderos caseros. Yo, por ejemplo, meto siempre en todos mis panes, todos, incluso en bollería, un pequeño porcentaje, bueno, y algunos, un gran porcentaje de harina de espelta. Los trigos antiguos se amasan muy rápido, no necesitan mucho amasado. Al revés, si los sobreamasáis, irán a la basura. Así que yo le pongo mínimo un 10%, pero hasta 20, 30, 40% de harina de espelta, y así todas mis masas necesitan mucho menos amasado. Mirad, mirad, mirad qué masita más bonita, redondita y para vosotros. Esto prácticamente ya estaría amasado. Así que como veis, terminamos el tema serio con el resumen de que quien amasa no eres tú, es la masa. Dale tiempo. Vale, ahora sí, cortamos. Mil gracias, ha sido de los mejores OnlyPans que hemos tenido. Y lo que os he dicho, si me ayudáis a irlo difundiendo por Instagram o por las redes que tengáis, suscribiros y que vuestros colegas se suscriban, porque iremos haciendo más OnlyPans. Me encanta charlar con vosotros y dejar comentarios de futuros capítulos. Y ahora nos despedimos, amigos. Hasta el siguiente OnlyPans.